Dios le bendiga a todos. Para mí es un honor, es un privilegio el poder transmitir este estudio a través de estos medios y a través de este canal Incógnitas de la Biblia. Y hoy traemos un tema titulado ¿Es bíblico bautizar niños? Le habla su hermano Edwin Martínez. Y en esta ocasión queremos mostrar por la palabra que el bautismo no está registrado en la Biblia. Alguien preguntó y dijo que si el bautismo era un mandamiento o era una costumbre. El bautismo de los niños no es un mandamiento. Es más bien una doctrina enseñada por la Iglesia Universal, más bien llamada la Gran Ramera. Pero en esta ocasión queremos mostrarte con fundamento bíblico que lo ideal es presentar el niño, porque eso era lo que se hacía desde la antigüedad. Los niños se llevaban al templo y se presentaban al Señor. Eso fue lo que hicieron con Jesús cuando nació. A los 8 días después de haber nacido, dice la Biblia que María y José lo llevaron al templo conforme a la ley de Moisés para ser presentado al Señor. También Ana en 1 de Samuel, su capítulo 1, verso 22, dice que cuando Samuel nació, ella lo llevó al templo para presentárselo a Jehová. Los niños, más bien llamados los bebés, no tienen necesidad de bautismo porque no han tenido contacto con el pecado. No conocen la importancia del bautismo. Vemos que la Biblia dice en el libro de Marcos, su capítulo 10, verso 13, que a Jesús le llevaban niños y se lo presentaban. Y los discípulos reprendían a los que se lo presentaban. Y Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. El Señor, hablando con Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, le dice: de cierto te digo, que lo que he nacido de la carne, carne es, mas lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. El bautismo se refiere a un nacimiento espiritual, donde el hombre da a entender que ha comenzado a vivir una vida diferente a la que vivía antes, que ya no ha de vivir conforme al pecado, sino conforme a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 4, habla de esto. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está hablando de una vida nueva y se está refiriendo a aquella persona que han vivido una vida conforme a los deleites y placeres de este mundo. Entonces, cuando la persona ya decide apartarse de esa vida y venir a los pies de Jesucristo y comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, entonces ha cambiado de vida, ha nacido de nuevo, como dice nuevo. En el libro de los Hechos, su capítulo 2, verso 38, cuando el apóstol Pedro estaba dando su primer discurso, dice la palabra del Señor que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y en el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué conocimiento tienen los niños de la palabra de Dios? Y aquí dice que los que conocieron su palabra, los que recibieron la palabra, fueron bautizados. O sea que el bautismo es para la persona que ya tiene la capacidad de tomar una decisión y conocen la importancia del bautismo.
porque el bautismo representa cambio. El bautismo representa regeneración, transformación. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, amado amigo y hermano que me está escuchando, yo creo que con esta base bíblica que hemos traído en este momento, si usted se va a la Biblia y confronta los versos bíblicos que se han mencionado, usted se dará cuenta que el bautismo no es para los niños. El bautismo son para las personas que ya tienen conocimiento. El mismo Jesús se bautizó a los 30 años, pero a él lo presentaron a los 8 días después de haber nacido. Entonces, hay algo que choca aquí. ¿Por qué Jesús no fue bautizado en ese momento cuando fue llevado al templo a los 8 días de haber nacido? Sino que es a los 30 años cuando es bautizado. Y entendemos que Cristo no tuvo contacto con el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando Cristo se acercó para ser bautizado por él, él les dijo: más bien yo soy el que debo ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para ser bautizado. Y el Señor le dijo: deja, conviene que se cumplan las escrituras. Porque el bautismo de Jesús fue un ejemplo para nosotros, de que así como Él hizo, nosotros también debemos hacer. Esto es un sacramento que todo creyente, después que se arrepiente y se convierte, debe llevar a cabo, dando a entender que ha renunciado a la vida vieja y ha cambiado de vida. Entonces ha comenzado a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Quiero que le quede claro que el bautismo no es para los niños, sino para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo y decida seguirle en su camino. Dios le bendiga, y hasta aquí ha sido esta oportunidad. Será hasta una próxima ocasión que estaremos trayendo el próximo video. Dios le bendiga.